La verdad es que con gusto un poco les voy a contar qué ha pasado con el tema curricular en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Para mí también es un honor compartir esta conversación con el doctor Ressler. El doctor Ressler, en mi pasada por la Universidad de Chile, fue profesor mío de Medicina Interna y Nefrología también en el pregrado, así que un especial honor que sea con él en que tengamos esta conversación, con quien ya hemos conversado este tema, así que en la academia, en otros lugares. Yo lo que quisiera, perdón, y no saludaba a la presidenta, ¿no es cierto?, del colegio. Gracias. Entonces, vamos a hablar de la reforma curricular de la carrera de medicina, que en el caso nuestro resultó en un acortamiento. Nunca hubo un fin de acortarlo. El tema fue cómo lo podemos hacer mejor, donde sí era una consideración, se podrá hacer en menos tiempo, pero lo que queríamos hacer era cómo podemos remirar nuestra formación médica. Y esto ocurre año 2008, 2009, periodo en que en general estaban bastante bien las cosas. Fíjense que en general teníamos la suerte de ingresar muy buenos estudiantes del pregrado, buenos resultados en el UNACOM, buenos resultados en general de nuestros egresados después en los procesos de destinación. Habíamos tenido una acreditación de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina. Habíamos tenido recientemente, el 2009, una acreditación por 7 años, ¿no es cierto?, de la CNA. Entonces, ¿para qué cambiar si estamos bien? Pero por otro lado, teníamos un currículum que había sido diseñado para un país que estaba cambiando, había cambiado bastante, que estaba teniendo cada vez una mayor necesidad de especialistas. Por otro lado, necesidad de que la atención primaria sea más resolutiva y un rol también de especialistas en atención primaria, no exclusivamente, pero sí la presencia de especialistas en atención primaria. Por otro lado, un hecho real, y es que más del 90% de nuestros graduados a los 5 años ya habían tomado alguna especialización. Entonces, en general, el camino que estaban tomando era ir a formarse complementariamente y no quedarse, entre comillas, como médicos generales. Por otro lado, sí estaba ocurriendo, y esa es una mirada a propósito de acortamiento, de que la formación postgrado estaba incrementándose, ya no solo especialidades, subespecialidades, sobre subespecialidades, ciertas áreas. Entonces también el tiempo total de formación médica empieza a ser cada vez más un tema. Siempre ha sido largo, pero se nos estaba alargando. Y por otro lado, nosotros estábamos basados en general en un currículum flexneriano, es decir, el típico currículum en el cual, claro, que ya cumplía 100 años, en esa época, el 2010 cumplía 100 años, currículum, ¿no es cierto?, basado en esta estructura de ciencias básicas, ciencias preclínicas, clínicas, muy estructurado y ordenado, que parecía, bajo distintos estudios hechos en Estados Unidos, en Europa, que no era probablemente hoy día la mejor forma de enseñar o de estructurar un currículum. Entonces, queríamos salir un poco de esa estructura. Entonces, claro, estábamos en un lugar de confort, pero muchas cosas estaban pasando. Y por eso esto de plantearse, bueno, veamos, estamos realmente haciendo las cosas que debemos hacer. Siempre cambiar cuesta, pero lo buscamos. Y siempre en esta mirada, esto era 2008, 2010, para los médicos de 10 años más. ¿Qué médicos necesitaba Chile en 2020? Y por eso le llamamos este proyecto Médicos 2020. ¿Estamos formando, nos preguntábamos, los médicos que necesita Chile para el 2020? ¿Estamos integrando en nuestro currículum de pregrado los nuevos conocimientos de educación médica y las recomendaciones que de ellos se desprenden? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, habían tantos cambios, entre otras cosas la dificultad a lo mejor de mantenerse actualizado. Hoy día hay múltiples vías, cómo el conocimiento médico va aumentando tanto. El 2020 había un artículo de Densen que decía que se duplicaba en 73 días. El conocimiento entonces se expandía muy rápido. Entonces, ¿qué se debe aprender? Este ya no es un tema de conocimiento. Y sí, claro, aquí lo que tenemos que enseñar son competencias para destrezas clínicas, criterios de diagnóstico, tratamiento, algunos elementos de administración en salud, comunicación como un elemento muy importante, altruismo, empatía, integralidad a propósito del rol de las humanidades en la formación, honestidad, un manejo de las tecnologías también, que cada vez eran más, ¿no es cierto? Y entonces partimos con este proyecto Médicos 2020, donde uno de los elementos más importantes era cómo íbamos a estructurar el currículo. Y lo uno es centralizado. Existía una tendencia
por lo menos en la Escuela de Medicina de la Católica, yo creo que el cardiólogo quería determinar cuánta cardiología quería enseñar, el nefrólogo cuánta nefrología, y finalmente a veces estábamos pensando casi en semi-especialistas de cada área, y es imposible. Entonces, en ese sentido, un rol a especialistas en educación, de decir, bueno, esta es la forma de balancear todo esto, y por eso énfasis en el currículum centralizado. Definitivamente también, más que en conocimiento, irnos a las competencias. Permitir, ¿no es cierto?, que de alguna forma lo que busquemos con nuestra enseñanza es que adquieran determinadas competencias, sobre todo que los conocimientos van a estarse renovando. Y esto de integrar el currículum horizontal y verticalmente. Horizontal en el sentido, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando de los temas cardiovasculares, veamos lo morfológico, veamos lo fisiológico, eventualmente en qué etapa lo fisiopatológico, puede ser lo molecular, pero cómo integramos horizontalmente, porque definitivamente sabíamos ya de las técnicas que se aprende mejor, y es la realidad, por otro lado, lo teníamos muy separado. Y por otro lado también esta integración vertical, en el sentido que cuando empezamos a aprender morfología, se entienda el sentido de esta morfología, y por eso es importante desde un comienzo exposición a algo clínico, a lo que se pueda exponer a un estudiante de primer año a lo clínico, como también, ¿no es cierto?, en la medida que se avanza en el currículum, en que empiezan las materias más clínicas, volver a las ciencias básicas, es decir, esto que está ocurriendo con este paciente, volver hasta la molécula. Entonces, esa es como la integración vertical. Y esos fueron elementos que, obviamente, ninguna creatividad tan nuestra, sino que era también como los grandes centros de estudio en estas áreas, tanto americanos como europeos, estaban propiciando, pensando que era una mejor forma de enseñar medicina. Y ahí habían distintos. Y aquí también énfasis en cómo podíamos formar algo más en ciencia. Es importante para las ciencias, para el avance de la medicina, que haya médicos también dentro de los investigadores. Y eso siempre es y sigue siendo hasta hoy día un desafío. Muchos PhD de otras áreas, bienvenidos y los necesitamos, pero también médicos. Y por eso esa es una parte. Y el tema de profesionalismo. El profesionalismo de alguna forma se da casi como porque tenía que estar nomás, como que lo habían aprendido en la casa, versus meterlo en las evaluaciones, meterlo en el sistema. Y eso fue parte de lo que también hicimos. Poco después ya habíamos partido, pero pongo este comentario editorial del doctor Reyes, ¿no es cierto?, en la revista médica, en que básicamente dice cualquier carrera puede impartirse en tiempos más breves a condición de que su currículum sea reorganizado de una manera razonable y se empleen estrategias y métodos pedagógicos adecuados. Eso es lo que estábamos tratando de hacer. Y entonces este fue un camino largo. Yo les decía, partimos 2008, 2010 con comisiones de trabajo, mucha resistencia al interior de la propia escuela, pero fuimos haciendo, ¿no es cierto?, el trabajo de a poco, socializándolo, mostrando, trabajando con los profesores de los distintos temas, hasta que finalmente terminamos con un currículum que pudimos implementar el año 2015. Así que es un trabajo bien transversal de toda la escuela y la facultad. Y este nuevo plan de estudio tenía metas de aprendizaje, buscaba entonces reevaluar, ordenar, integrar contenidos en esta integración horizontal y vertical de currículum. Repeticiones intencionadas, uno puede repetir, pero nos encontramos con muchas repeticiones que eran a veces hasta las mismas clases, una en tercero y otra en quinto. Ahora sí, se repiten, pero en espiral, en el sentido que tiene algún sentido por qué vuelvo a entrar en esa materia. Metodologías docentes activas, poca clase, ¿no es cierto?, masiva, mucho más participación de los estudiantes, ¿no es cierto?, clases invertidas, etcétera, ir incorporando. Claro, todo eso es más difícil, también es más caro, a veces implica más presencia de más profesores, etcétera. Y estar evaluando todo, los temas de evaluación. Y de nuevo, muy involucrado, metiendo en todos los temas de profesionalismo, autonomía, temas que a lo mejor no estaban mucho en las evaluaciones. Entonces terminamos con un currículum en que sí cambiamos algunos cursos. Fundamentalmente esos cursos que están en rosado arriba fueron cursos nuevos, que fueron sobre todo cursos integradores de materias que ya estaban, buscando integrar materias. Tal vez el de inmunología y genética es más propio así de un área, pero el resto muy integradores, donde finalmente, a propósito de estas integraciones horizontales y verticales, parte de lo que está metido en esos cursos. Pero paralelamente, además, como integración, una intención directa en integración. Fíjense que se crearon
un total de 8 cursos de integración, en que básicamente se va en las distintas etapas a ir discutiendo, ¿no es cierto?, frente a un determinado caso, ¿no es cierto?, voy a decir una insuficiencia renal, ¿no es cierto?, pero los aspectos psicosociales asociados, la biología molecular, pero también los aspectos clínicos, esos cursos de integración son los que se fueron, que obviamente van escalando en cuanto a la complejidad de acuerdo a los cursos que vayan tratando, y por eso que hay un curso integrado desde el 1 hasta el 8. Y eso entonces buscaba esta integración dirigidamente. Bueno, y los internados, y de hecho en ese sentido quiero decir que hicimos un esfuerzo máximo de no tocar la cantidad de tiempo clínico de nuestros pacientes. Nos parecía que era fundamental y lo habíamos evaluado retrospectivamente, más allá que los currículos americanos y europeos tenían mucho menos tiempos clínicos, pero para nuestra formación nosotros no los quisimos reducir y mantuvimos los tiempos de internado. Y bueno, definimos metas de aprendizaje en habilidades clínicas, manejo de pacientes, gestión de información, gestión en salud, integración de ciencias, etc. Y después planillamos, este es un trabajo bien de chino, pero cada uno de los cursos, ¿cuánto servía a esas metas de aprendizaje en los distintos cursos? Y fuimos viendo, y ahí se fue viendo cómo a lo mejor a veces estaba muy repetido algunos elementos y cómo nos faltaban en otras áreas. Bueno, para finalmente tener un currículum que se presentó, el cual desde un comienzo se programó un seguimiento y una evaluación continua, de tal forma a ver cómo, y mirando qué iba a pasar con las dos cortes, porque íbamos a tener la oportunidad de tener dos cortes simultáneas, la corte de 7 años y de 6 años. Por 6 años eso iba a ocurrir. Y entonces teníamos indicadores para evaluar, encuestas y pruebas especiales que hicimos, tanto de rendimiento, para comparar las dos cortes. Una corte que ingresó el 2014, que era el currículo antiguo, corte que ingresó el 2015, pero que ambas cortes se graduaron en el 2020. Entonces, la idea a la vez era ser flexible. Habíamos diseñado un currículum, pero también íbamos a estar atentos a ver si teníamos que modificar. Y de hecho, tuvimos que modificar un par de cosas. Teníamos en morfología, a lo mejor estaba muy intenso el primer año, 2 cursos, dividimos a un tercer curso en algún minuto. Algo similar ocurrió con el lado de base y mecanismo de la enfermedad, donde finalmente es la fisiopatología, pero asociada a clínica. Así que en ese sentido teníamos un currículum, pero también estábamos un poco atentos para hacer cambios si era necesario. Ahora, vino la pandemia mientras estábamos trabajando y eso nos obligó a hacer otros ajustes también, así que a propósito de flexibilidad, en ese sentido, claro, creamos nuevos internados, hicimos algunos muy dirigidos a tratar de apoyar a la situación de pandemia, pero también otros internados integrados de tal forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno musculoesquelético, en que está reumato con traumatología, por sí, y puede ser endocrino a propósito del área metabólica, doctor González. Entonces, eso lo fuimos ofreciendo como alternativa. Entonces, insisto, evaluación y fuimos comparando las dos cortes. Las dos cortes, desde el punto de vista de la base, eran bastante similares en número de estudiantes, números de suspensión académica, las reprobaciones. Sin embargo, claro, de las reprobaciones, algunos se sumaron de una corte a otra, así que hay algún cambio ahí, pero básicamente muy similares las dos cortes de estudiantes. Y fíjense, lo primero, en las notas que sacaron estos estudiantes, en la corte 1 y 2 fueron muy similares y los estudios estadísticos no mostraron diferencias estadísticas en los 3 puntos de evaluación que en general teníamos. Fíjense después qué pasó con el EUNACOM, un examen hecho por tercero, esto es un análisis, los resultados de EUNACOM, que el mismo EUNACOM, porque los dos terminaron, ¿no es cierto?, estas dos cortes del 2020, exactamente los mismos resultados, prácticamente sin ninguna diferencia entre malla antigua y malla nueva. Entonces, hicimos este seguimiento longitudinal de pruebas propias nuestras en el tema de contenidos, como también en los temas más de tipo el burnout, de estrés. Y entonces, las pruebas de seguimiento sí eran voluntarias, por lo tanto, los N de seguimiento, claro, no son los 117, sino que son 94, porque no el 100% tuvo la voluntad de participar. Pero básicamente era la gran mayoría los que los fuimos evaluando. Básicamente, en 3 momentos. Muy al comienzo de la carrera, a la mitad, digamos, cuando avanzado ya los ramos
hasta preclínicos y después hacia el final de la carrera. Son los momentos de evaluación. Y estas evaluaciones entonces eran en contenidos, pruebas alternativas, conocimiento, fisiopatología, pero también ECOES especiales de seguimiento. Esto era fuera del régimen curricular. Esto era para nuestro estudio, que fue un estudio con comité de ética, etc. Pero los evaluamos también en 3 momentos. Y también hicimos pruebas para evaluar estrés, ansiedad, depresión, burnout, y también lo fuimos viendo en estas 3 partes. De tal forma, bueno, a lo mejor una de las preocupaciones que todo el mundo podía tener es que vamos a meter todo esto en 6 años en vez de 7, o los estudiantes realmente no van a poder hacerlo. Y en general, en las pruebas de conocimiento, o los contenidos en general, y no solo conocimiento, porque hay elementos de profesionalismo y comunicación, en general fueron similares, siendo algo mejor en profesionalismo y comunicación los de la malla nueva. Le pusimos más foco, y en estos cursos integrados también. Y así que en términos generales, muy similares, pero sí había alguna diferenciación en esta área, particularmente de profesionalismo. Así que las dos cortes muy similares. Los ECOES también, fíjense ustedes, muy similares los resultados en las 2 cortes, porque partió el 2014 y el 2015. En los internados también con una pequeña diferencia a favor, y esto estadísticamente significativa, de la corte nueva para ginecología y obstetricia y medicina familiar, sin que haya habido honestamente algo tan especial, nuevo, diferente que hubiéramos estado haciendo ahí, pero ese es el resultado. En los temas más de estrés, ansiedad, etc., nos pasó algo que entendemos no del todo, y es que la promoción de la corte nueva ingresó como en mejores condiciones, pero hay que decir que esta evaluación fue hecha en septiembre, fue avanzado el primer año, y la carga de anatomía, en general, los cursos de morfología de la malla antigua eran más intensos. Entonces, creemos que tuvo que ver con eso, pero es una interpretación. Pero efectivamente pareciera que parten, pero no están partiendo. Insisto, lo hicimos en septiembre, no en abril o en marzo. Pero después rápidamente tiende a incrementarse y en forma similar y terminan muy similares, digamos, los temas de tanto estrés como de depresión en ambas promociones. Y en los temas de burnout también parten algo mejor la corte nueva, la corte del currículum nuevo, sin embargo, se ha avanzado bastante similar y tiende a aumentar, que es una preocupación. Nos preocupaba la corte antigua y nos preocupa la corte nueva, pero no es diferente. Los temas de ambiente educacional bastante similares, salvo en autonomía, que era algo que buscábamos a propósito de las metodologías docentes, y efectivamente los estudiantes de la malla nueva parecieran en las distintas evaluaciones ser más autónomos. Así que en resumen, en el seguimiento del nuevo plan de estudio al menos era similar que el anterior en cuanto al logro de metas de aprendizaje. Un cambio curricular mayor requiere un compromiso y esfuerzo de la comunidad que debe tener un sentido. Se requiere de flexibilidad para adaptarse al cambio y es necesario estar analizando y evaluando en forma continua, monitorizando continuamente con instrumentos de calidad. Básicamente formamos a generaciones de estudiantes con sus características particulares para el Chile de mañana. Así que la verdad es que es un tema complejo, un tema que además es demandante, incluyendo costos. Además son estudiantes, a propósito de aquellos que no están en gratuidad, que van a pagar 6 años y no 7 años. Así que tiene desafíos por todos lados hacerlo. Sin embargo, fíjense ustedes, y nuestros resultados han sido favorables y ya estamos por tener la 6ª generación de graduados con este nuevo currículum. Y eso es. Muchas gracias.